Bien. Entonces, ¿qué pasa con los grandes proyectos? Nosotros como ingenieros civiles básicamente tenemos que construir infraestructura, aunque puede haber infraestructura de muchos tamaños. Entonces, en el país existe tal cosa que se llama el Plan Nacional de Infraestructura. Básicamente, a partir del plan, indica cuáles son los proyectos que se van a realizar durante un periodo de gobierno, grandes proyectos de infraestructura. Muchas veces estos grandes obras de infraestructura tienen que hacerse con colaboración del gobierno, debido a varias cosas. Es sobre todo cuál es el plan que se tiene en términos de hacia dónde, cuál sería el modelo de desarrollo del país, cuál es vamos a decirle, la vocación productiva del país, también porque requiere una gran cantidad de recursos, permisos y por tanto, a pesar de que el capital sea privado, se tiene que hacer con colaboración del Estado, en términos, sobre todo en coordinación del Estado, para poder ser parte del plan y para poder conseguir, todos los permisos que se requieren. ¿Sí? Profesora, Sí, Roberto. ¿y ese plan está a cargo de alguna secretaría en particular? No sé, la de transportes quizá. No, es una de las, la tiene que hacer la presidencia. Es parte de sus, ¿cómo se llama? La visión de la presidencia es coordinarla, aunque por supuesto están involucradas diversas secretarías, ¿no? Ok. ¿Ok? Sí, No sí, sí. solo una, porque también evidentemente está la parte de transportes, que es el SST, pero también se tiene que coordinar con Semarnat para la parte de impacto ambiental. Se tiene que coordinar también con La de economía, me imagino, no sé. economía, hacienda, o sea, son varias secretarías las que tienen que entrarle y por tanto quien está encargado de coordinarlo sería pues el Estado y el poder ejecutivo específicamente. Aquí está la página para que le puedan echar una miradita. Sobre todo indica qué tipo de proyectos son los prioritarios, ¿no? Aquí, de hecho, el encabezado de la página nos dice que van a ser 72 proyectos para 2020. Ahora, déjenme verificar qué fecha tenía esta publicación, porque se me hace que va a ser que no. Era de noviembre del 19, creo. Sí, entonces va a ser que no. Sí. Pasó algo que nos tiene en casa y que yo creo que nadie se imaginaba. No, faltaba un mes para que empezara el asunto en China. Bien. Pero, profesora, creo que Sí, tengo entendido que obra pública no sé, ¿cómo se llama? No paró, ¿sí? Por esto de no la pandemia. toda. Hay obra pública que sí está parada, ¿no? Se supone que iban a terminar el tren México-Toluca y está parado. Lo que hicieron creo que fue más bien centrarse en algunos proyectos muy emblemáticos, que serían, a ver, voy a verificar si han estado prestando atención a la prensa. Básicamente se hablan de 3 obras, ¿no? 3 obras grandes, representativas de este régimen. ¿Cuáles serían? Los leo. Dos Bocas, así es, ese es uno. Tren Maya, perfecto. Tren Maya, Dos Bocas y les falta uno. Aeropuerto de Santa Lucía, exactamente. Así es, son 3 obras que se consideran prioritarias y por tanto ahí es donde están, digamos, concentrados los esfuerzos. Bien, incluso también es muy curioso porque los 3 tienen elementos de planeación total y absolutamente diferentes, ¿no? Uno es un proyecto de transporte, bueno, 2 son proyectos de transporte, aunque uno tiene más la pinta de ser turístico y otro es energético. Entonces, son totalmente diferentes y hay
muchas cosas que tendrían que haber considerado ahí. Ok, entonces vamos a pasar a básicamente qué pasa con, por qué es tan importante considerar los elementos, distintos elementos en la planeación. Entonces, primero vamos a ver esta noción. Básicamente hay como vivimos actualmente en algo que podemos llamar el sistema tecnológico, económico, social y ambiental. Entonces, todos están interlazados, ¿no? Lo científico con lo económico, con lo sociocultural, también lo económico está pues también con lo cultural social, todo, cada uno tiene su propia lógica interna. Por ejemplo, la lógica social cultural sería la parte de las relaciones sociales, la cultura, lo que está bien, lo que está mal. La parte económica serían los sistemas productivos, las finanzas, y la parte tecnocientífico sería el desarrollo científico, las normas físicas, etc. Y todas ellas a su vez están dentro de un medio ambiente, ¿no? Con el que también interactúan. ¿Sí? Lo tecnocientífico interactúa con el medio ambiente, lo social cultural también, y lo económico pues también. Evidentemente todas estas interacciones representan tanto una retroalimentación positiva, vamos a llamarle positiva en el sentido de que hay cosas sociales y culturales y económicas que pueden beneficiar al medio ambiente o beneficiar a lo tecnológico o a lo cultural, y también puede darse lo contrario, o sea que que el movimiento tecnológico tenga un impacto negativo en lo social, en lo cultural, en lo económico o en el medio ambiente. O un criterio social cultural tenga también una mala interacción, ahí se ve mejor, con el medio ambiente o con la parte económica. La parte económica, bueno, también. ¿Como qué, por ejemplo? También no necesariamente puede haber efectos que sean positivos para uno de los subsistemas, pero sean negativos para otros. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos el arte de una buena planeación es tratar de identificar todos estos factores y tratar de encontrar lo más conveniente para todos. Y si no es posible llevar los impactos negativos a cero, por lo menos encontrar algunas medidas de mitigación que ayuden a disminuirlo o a compensarlo para que no tengamos un impacto negativo a largo plazo. Bien, hay diferentes teóricos al respecto. Está, por ejemplo, este esquema. Voy a ponerlo un poquito más grande para que lo vean mejor. Básicamente, estos autores, que es Gerd y Mills, lo que muestran es cómo la parte social está total y absolutamente, está muy condicionado a la parte de tecnológica y social y cultural, ¿no? O sea que básicamente todo lo que serían las instituciones, que serían una parte social, el orden religioso, el orden económico, aquí nos faltaría tal vez ponerle el orden tecnológico también, condicionan la estructura social, o sea, cómo nos conocemos, también interactúa con el rol, las personas y con el carácter de las personas. Por ejemplo, en este ejercicio que nos está tocando realizar, está totalmente condicionado por la tecnología, ¿o no? Básicamente, está modificando hasta la interacción que tenemos, porque pues ahora nos tenemos que conectar pues vía internet. Y creo que eso es eso está condicionando tal vez también con quién se relacionan, cómo se relacionan, etcétera. No sé si lo hayan notado, si han tenido alguna modificación de conducta con respecto a sus redes sociales. ¿Los leo? ¿En qué aspecto? O sea, ¿cómo No que sé, está modificando? ¿se ha modificado tu comportamiento? Pues,
Creo que sigo compartiendo lo mismo. Sí, bueno, pues realmente cambia mucho porque ya le damos mucho tiempo a estar en las redes sociales, ¿no? Sí, a mí lo que me ha estado Bueno, pasando eso. es que antes nunca en la vida respondía a las publicidades y ahora de pronto me encuentro pidiendo información, ¿no? De productos. Entonces ahora me llaman para, oye, pusiste un informe sobre tal cosa, ¿no? O sea, cosa que antes jamás. Y ahora sí. No sé, ¿alguien más ha notado algún cambio en su modo de relacionarse con los demás a través de a partir de que está en casa más tiempo? Pues sí, Cuéntanos un poco más, Luis. pues yo pienso que como que todo avance tecnológico, en este caso las redes sociales, pues han traído cosas benéficas, pero también cosas no tan benéficas, ¿no? Por lo menos para mí en mi comportamiento, pues me vuelve una persona, desde mi punto de vista, más eficiente. ¿Y cuál sería la parte negativa? Este, mm, pues ahorita no lo veo como algo negativo, pero por lo menos antes era de que sí me podía distraer demasiado y tiraba mucho tiempo. Ahora sí que al contrario, no era nada eficiente, desperdiciaba mucho mi tiempo en, ¿cómo se llama? Leer información que al final de cuentas no me va a servir para nada. Puede ser, sí. Y básicamente Luis nos hizo ver una cosa muy importante de todo avance tecnológico y de todo cambio social y económico. O sea, no hay un avance tecnológico o un desarrollo tecnológico, o sea, por tanto, una obra de infraestructura, la infraestructura no deja de ser tecnología, que sea totalmente positivo. Siempre vamos a tener algún impacto negativo. Y de hecho, lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar esta parte, ¿no? Pero siempre, 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 por más pequeño que sea, cualquier desarrollo va a tener adjunto un impacto negativo. Es que evidentemente pues es negativo porque es indeseable, ¿no? O sea, desearíamos que no estuviera, que no fuera así, ¿ok? Bien. Entonces, ahora vamos a seguir adelante. ¿Cómo sería entonces? Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Cómo podríamos describir entonces lo que sería el proceso de diseño? La infraestructura, o todo lo que nosotros vamos a diseñar, también es tecnología, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Eh, Sí, Sí, pues sí. Sí, Abraham, ¿estás de acuerdo? sí. Sí, también. Entonces, básicamente, pues tenemos un ciclo. Todo está a partir de un proceso de diseño, ¿no? Va a haber una propuesta, una necesidad de mercado, ¿ok? Que sería como la motivación. También puede ser otro tipo de una necesidad de progreso, etcétera. Una idea, ¿ok? Y algo que los autores que hicieron, que más o menos hablan de esto, se llaman, que es CROES, nos dice que existe tal cosa como una oportunidad tecnológica. O sea, se tiene una idea, hay una necesidad y la tecnología disponible que tenemos nos permite hacerlo, ¿no? Que sería la oportunidad tecnológica. Entonces, empezamos con, todo eso determinan requerimientos y especificaciones, ¿no? Aquí vendría la parte 100% técnica, ¿ok? La parte técnica. Bien. O sea, la parte de las normas, lo que se puede hacer, ¿qué otra cosa? Sí, son las especificaciones de diseño. A partir de eso, de esas restricciones, podemos empezar a plantear un diseño conceptual con respecto a nuestro proceso de tecnológico que queremos desarrollar. ¿Ok?
Y a partir después de eso empezamos a hacer como un diseño lógico, después un diseño más detallado y pruebas. Aquí viene la parte, por ejemplo, si son ustedes estructuristas. Aquí viene la parte de las pruebas, por ejemplo, en programas para ver si las partes funcionan de manera correcta, ¿no? En el caso de sistemas de transporte, tal vez es las pruebas de la modelación. Después, hay una parte, se hace la implementación operacional, que sería, bueno, ya que pasamos las pruebas, ahora vamos a hacerlo, o por lo menos hacer un diseño un poco más específico. Y luego viene la evaluación y modificación. Verificamos que nuestro diseño haga lo que nosotros habíamos propuesto hacer, si hace lo que tiene que hacer, ¿no? Si, o tal vez si tenemos que modificarle algo, ¿no? Para mejorarlo. Y a partir de aquí podemos volver a empezar el ciclo hasta, es un proceso iterativo, hasta que finalmente decimos, ok, estamos tranquilos con nuestro diseño y ahora podemos empezar la producción o el diseño operacional o en algunos otros tipos de tecnologías, la producción. ¿Ok? Y todos estos puntos, pues están en todos estos, en la parte de evaluación de tecnologías, acá. En esta parte es donde tenemos que verificar que lo planeado, digamos, la parte de planeación empieza desde acá, ¿no? Hacemos la propuesta y luego verificamos que esté de acuerdo con nuestros requerimientos, ¿ok? Pero básicamente va a determinar todo el proceso. ¿Y en qué partes, qué tipo de cosas tenemos que considerar? Esta es la parte de diseño, o sea, es antes de que hagamos el desarrollo tecnológico. Y luego viene la segunda parte, que es el ciclo de vida de un desarrollo tecnológico, que puede ser también una obra de infraestructura. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que ver en esta parte? En el ciclo de vida de un desarrollo tecnológico está compuesto por distintas fases. Primero está la fase de desarrollo, que es la parte del diseño, la parte donde estamos planeando. La mayoría de las personas creen que la planeación solo está aquí. ¿Ok? Y eso no es del todo cierto. ¿Ok? Bien. Vamos a explicar todas estas fases de manera un poco más específica. Básicamente, el ciclo de vida de un desarrollo tecnológico es desde el momento en que surge la idea de hacer un artefacto, un procedimiento, un desarrollo, hasta su decrecimiento y, por tanto, y cuando sale del mercado, o en el caso de obras de infraestructura, al final de su vida útil. ¿Ok? Entonces tenemos que considerar tanto la parte de la idea, la parte del crecimiento, introducción y crecimiento, que en el caso de obras de infraestructura sería la construcción, la fase de estabilización, que sería la parte de funcionamiento. Aquí es donde empieza a deteriorarse y finalmente necesitamos considerar esta parte, que es cuando llega al fin de la vida útil del desarrollo. ¿Ok? Entonces vamos a ver el desarrollo. Básicamente es la etapa, el tiempo que transcurre entre el momento en que surge la idea original y el final del desarrollo, o sea, cuando finalmente logramos la construcción. Toda esta parte de es la primera parte, ¿no? La parte de introducción y crecimiento. Aquí, básicamente, a veces podemos tener modificaciones de costo, problemas de desarrollo, etcétera, etcétera.
¿sí? Para otro tipo de tecnologías, esta fase, en lugar de ser la parte de construcción, la fase de desarrollo, esa sería la fase de proyecto y esta sería la fase de construcción, para el caso de infraestructura civil. Para otro tipo de tecnologías, esta sería la fase de cuando se construyen prototipos y cuando se aclaran los problemas técnicos. En el caso de obras de infraestructura, pues es en la fase de desarrollo. ¿Ok? La fase de, perdón, estoy confundiendo fases. Todo eso es la fase de desarrollo. Luego está la fase de introducción y crecimiento, que básicamente ya se tiene un prototipo y se empieza básicamente, o sea, el prototipo en este caso serían los planos, las maquetas, etcétera. Toda la parte de estudios y después, ya, si son otro tipo de desarrollos es cuando se hace el escalamiento industrial. En este caso, las incógnitas son si la obra será aceptada o no, la percepción, la aceptación del mercado, etc. ¿Ok? Bien. Luego está la fase de estabilización. Básicamente, esta se llama también fase de explotación y es cuando el objeto tecnológico ya tiene su propia porción del mercado, y básicamente en esta fase lo que nos interesa es la optimización del funcionamiento. Entonces, en el caso de obras de infraestructura civil, es cuando ya está construida la obra y ahora está en operación. ¿Ok? Y lo que nos interesa es que esté bien operada y que el funcionamiento sea óptimo. ¿Ok? Y después viene la fase de decrecimiento, que es la fase final del ciclo de vida. Y básicamente si son otro tipo de desarrollos, es cuando la tecnología va perdiendo parte del mercado. Tal vez hay alguna otra innovación tecnológica que lo mejore para que se inicie otro ciclo, o se sustituye por otra cosa complementaria. ¿Okay? Entonces, básicamente, el tiempo de servicio sería la fase de estabilización. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que a veces no se toma en cuenta a la hora de hacerlo? Pues muchas veces la gente solo se concentra en la fase de desarrollo. Y lo que nos interesa es que también se considere la fase de estabilización, donde vendría el mantenimiento y la operación. Y la fase de crecimiento, que sería, podemos decirle que sería el desmontaje. Tal vez, desmontaje, etc. Es que otra sería demolición. Básicamente se acabó y ahora tenemos que ocuparnos de lo que queda. ¿Sí? De hecho, antes de que se tomara la decisión de poner el aeropuerto en Santa Lucía, uno de los debates más fuertes dentro del mundo de urbanismo era qué van a hacer con los terrenos del aeropuerto. Y un poco para preguntar, involucrarlos, quisiera preguntarles qué hubieran hecho ustedes en esos terrenos. Los leo. ¿Qué hubieran puesto en los terrenos donde va a estar ahora donde está turismo, comercio? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? O sea, Omar hubiera puesto un centro comercial y un hotel. Yo en lo personal, primero hubiera Sí, mandado maestra. pruebas de laboratorio. Luis primero hubiera hecho pruebas de laboratorio. De ¿Por qué suelo razón? para ver qué uso, ahora sí que más, no sé,
¿Cuál es el mejor uso que se le puede dar a ese tipo de terreno que está ahí? Y para eso pues necesitamos conocer cuál es el terreno, ¿no? Ya sabiendo eso, pues proponer, porque también el problema del aeropuerto o de los aeropuertos es que hacen mucho ruido. ¿Es cierto? Marcia, estamos hablando de que ya se hicieron los estudios o antes de los estudios. No, es que básicamente creo que no se había llegado a una decisión final. Estaba en discusión todavía. ¿Qué vamos a hacer con los terrenos del aeropuerto viejo? Porque es un terreno ¿no? Sí, exacto, y se tiene que tomar en cuenta la parte social, como Ajá. dice mi compañero, los estudios de suelo, si es viable o no, por el hundimiento que va a existir por la infraestructura que va a haber. Ok, Roberto hubiera puesto industria o unidades habitacionales. Eso está interesante. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurrió poner un parque? Pues como dice el nivel de ruido de un aeropuerto y un parque ¿A Eduardo sería sí? complicado, ¿no? Sí, es complicado. De hecho, la verdadera complicación es que estaba en una zona donde evidentemente la mayoría de las personas quería poner un centro comercial y unas unidades habitacionales, ¿no? Sí, Eran y como, además si es un aeropuerto, los hoteles son necesarios para rápido acceso. no, pero recuerda que es en el aeropuerto viejo. Bueno, es en ¿En el de Ciudad Juárez? ¿El de Benito el Juárez? Benito Juárez. Sí, recuerda que lo iban a desmontar. Ah, ya, yo creí que Santa Lucía. No, Santa Lucía es otra cosa. Sí, sí, sí. No, pues, Entonces, no, sí, tiene razón, está difícil. sí, está difícil. Tal vez yo hubiera puesto otro campus de CU, otro CU, exacto, como Juan José. Yo hubiera puesto otro campus de CU y el resto zonas verdes. Pues sí, zonas verdes, Sí, funcionaría Miguel, bastante. ¿qué universidad? ¿Tú escuchaste qué universidad iban a poner ahí? Porque recuerden que son terrenos federales. Yo recordé, bueno, en el tiempo que estuve ahí, he estado en la facultad, hubo un proyecto en el cual querían agrandar el aeropuerto un poco para este, que permitieran la entrada de aviones más grandes para Ah, mayores sí, pasajeros. sí, Eso sí, sí. sí recuerdo que hubo un proyecto por parte de la facultad que ¿En serio? querían, ajá, que querían ideas de cómo podrías agrandar el aeropuerto para la entrada del nuevo avión, el más grande que hay. ¿En serio? Se Sí, supone que por normativa se diseñan las pistas para el avión más grande que existe en el mundo. es que no tiene mucho que salió uno más grande todavía. Aún más grande todavía que el Antonov. Ah, bueno, el Antonov es de uso, no es de uso comercial. No, es uso Es, militar. Sí, el de uso comercial es no sé si no me acuerdo el nombre, pero es un Boeing. es un Boeing. Ajá. Y entonces están preguntando qué hacer. Pues bueno, quién sabe. Al final todo esto, pues como ustedes están bien conscientes, pues no sucedió. ¿Ok? Entonces lo importante es, ¿por qué es tan importante considerar las otras dos fases? Ya no se produce A380. Juan José, cuéntanos por qué ya no se produce el A380. Por cierto, lo voy a buscar, a ver qué pinta tiene. Bueno, es un Airbus A380, ese es el avión como más grande de pasajeros, pero no como convino económicamente, porque había veces que los vuelos iban vacíos y creo que tiene capacidad como para 400 o 300 pasajeros. Ah, sí. Entonces, como eran muy grandes los gastos de combustible, se canceló ese y ahora los viajes como de grandes distancias se hacen con 787 y Así es. 777. Dice que básicamente es una primera aeronave de reacción. Dice que tiene dos cubiertas, o sea, tienes dos pisos en todo el fuselaje, a diferencia del Boeing 747, que solamente tenía dos en la parte de enfrente, que caben 853 personas. Esos son bastantes. Y bueno, esa es en la clase turista. Lo tienen
Emirates, Singapore Airlines, Lufthansa, ¿cuántas? O sea, Emirates tiene 109. ¡Qué barbaridad! Tiene British Airways. ¿Quién más? Y Korean Air. De hecho, a México solo llegaba uno, que era de Air France. ¿Sí? Era un vuelo con París. ¿En serio? ¿No llegaba el Emirates, que hace poco estaban así como anunciándolo? No, Emirates volaba con... Creo que viaja con un 777. Un 777. Interesante, eso no lo sabía. Entonces, ¿este es más grande que el Antonov? A ver, vamos a preguntar. Pues creo que no, ¿no? El Antonov ya es para llevar el transbordador. Pues sí, se supone que es el... Se supone que que son los aviones que utilizan para diseñar los aeropuertos. Entonces me parece un poco raro. O sea, que usan las medidas del Antonov, que pueda llegar. Pero no sé si es más grande el Airbus. Ya no se produce el Airbus 380. Pues bueno, eso es triste. Y menos porque ahora básicamente nadie puede volar, ¿ok? En fin, entonces, ¿por qué sería importante Maestra, perdón, entonces podríamos utilizar este ejemplo del Airbus 3, ¿el cuál? Airbus 380? El 380 como en esta gráfica que pone, en que en la fase de desarrollo, introducción y crecimiento estuvo bien, pero en la estabilización ya no. Así es, ya no. Y según sé también, creo que lo que empezó a cambiar, que más bien es como si, a ver, voy a ver si lo puedo dibujar. Este sería el de un solo desarrollo tecnológico, ¿no? Pero si de repente llega otro, probablemente lo que pasa es que empieza su fase de desarrollo aquí. Y entonces hace que, ese sería el ciclo de otra. Que básicamente a veces causa que, ay no, esto es al revés. Causa aquí que cuando este llega a estabilizarse, se va. Tal vez lo más fácil de ver es con la tecnología celular, ¿no? O sea, podríamos decir que esta fase sería la 2G, ¿no? La 2G. Y evidentemente, en cuanto empezó a ver la 3G, ¿no? Muchos teléfonos empezaron a no ser tan útiles y tuvimos que cambiar de celular, ¿cierto? Y ahorita, después empezó la 4 y ahorita estamos con la 5. ¿Sí? Y eso hace que toda una industria cambie. Sí, pero en el caso del A380 sí, podría ser que en el desarrollo va muy bien y en la parte de estabilización pues hay otras cosas o algunos otros aspectos, ¿no? Que hicieron pues que ya no se produzca y que ya no se utilice, aunque los de Emirates todavía tienen muchos, según parece. Parece que tienen como sí, empezó a volar el Airbus en del 2007, 2005. Y, y ya no está volando, ¿no? No, todavía vuela. Pero no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué? Juan José, ¿sabes por qué dejó de producirse? Se dejó de producir porque las grandes aerolíneas dejaron de comprar. O sea, Emirates tenía un pedido de más aviones, pero lo cancelaron. Ok, aquí estoy leyendo que en 2010 hubo un accidente, que tuvo un fallo de un motor, explotó y tuvo que regresar. Hizo un aterrizaje de emergencia, eso fue en el 2010. En el 2011, un A380 chocó contra un Bombardier con un Delta. En 12,
tuvieron un problema de seguridad porque algunos aviones tenían grietas en las alas y en el 17 uno de Air France tuvo un fallo en un motor y aquí dice, es que Qantas canceló y Emirates también. Dijeron mejor, está muy grandote, vamos a comprar mejor Airbus 350 y Airbus 330 Neo. ¿Ok? Y las últimas 380 las van a entregar el próximo año. ¿Ok? Parece que también, también estaba muy caro. Entonces, yo creo que los problemas del Airbus deben haber empezado por acá. ¿Ok? Y parte también acá porque si estaba muy, si había problemas técnicos, o sea, si los motores fallaban, si salían grietas, probablemente hubo algunos fallos en la fase de desarrollo. Y cuando empezaron a introducirlos, pues empezaron a tener problemas porque no duraron gran cosa. Duraron 15 años nada más en el mercado, lo cual es poquito, ¿no? Ok, comentarios, dudas, inquietudes. Ok, Abraham dice que no. Bien. Omar también dice que no. Bueno, ¿por qué sería importante considerar también la fase de desmontaje? Porque si una tecnología no es, o un desarrollo tecnológico no es adecuadamente desmontado, podemos tener problemas de un impacto ambiental fuerte, ¿no? Acá. Entonces, déjenme pensar como en cuál. Pensemos en sus celulares. Ustedes los usan y después hay un montón de residuos que hay que considerar, ¿no? Montones, que serían esta parte de crecimiento. O en muchos casos se convierte en cascajo y ¿qué vamos a hacer con todo ese cascajo? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Medicinas también tienen que, cuando uno ya las terminó de usar y las desecha, necesitamos también considerar en qué tipo de vertederos los vamos a poner, porque si no pueden provocar un fuerte problema ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se piensa en un desarrollo, pues también es necesario, digamos, esto sería éticamente correcto, considerar todas las fases de vida de un desarrollo tecnológico. ¿Okay? Bien. Hay algo que es un poco curioso con respecto sobre todo a la parte tecnológica de electrónica. Hay una, no es lo mismo un ciclo de vida que una vida útil de un objeto. ¿A qué les suena vida útil? El tiempo de funcionamiento del proyecto, del equipo que se vaya a crear. Así es, y la vida y el ciclo de vida, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la principal diferencia? Desde que se empieza a construir hasta que se destruye. Sí, pero básicamente la pregunta es, más bien, hay una diferencia entre un ciclo de vida y la vida útil de un desarrollo, ¿no? La vida útil está más, como decía, creo que era Omar, tiene que ver con cuando deja de funcionar la vida útil, ¿no? O sea, es útil hasta que deja de servir. Por ejemplo, un embalse, el embalse de una presa, deja de ser útil cuando se llena, ¿no? Te absorbe y por tanto ya no puede almacenar agua, ¿sí?
Pero hay otra cosa que es el ciclo de vida. El ciclo de vida que es desarrollo, introducción, estabilización y decrecimiento. Y básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que el ciclo de vida está más relacionado a un ciclo económico, ¿sí? Y el surgimiento de otras tecnologías, ¿sí? Entonces, ese es el caso, por ejemplo, bueno, el que estábamos hablando. Si se hubiera optado por desarrollar el aeropuerto de Texcoco, el ciclo de vida del aeropuerto Benito Juárez habría terminado, ¿sí? Pero no necesariamente su vida útil, ¿ok? ¿Entienden la diferencia? Un Sí. ejemplo no seríamos nosotros. ¿Perdón, Abraham? Ajá, un ejemplo no seríamos nosotros, por ejemplo, nuestro ciclo de vida como estudiantes de ingeniería empieza desde que entramos a la facultad y nuestra vida útil sería cuando ya somos egresados y estamos trabajando. Podría ser así. ser, Abraham, pero generalmente no se puede aplicar al ciclo de vida a una persona, ¿sí? Ah, ok. Solo es a máquinas y a equipos, ¿no? Así Y a es, a máquinas y instalaciones. equipo, así es. Por ejemplo, vamos a hablar de las teles, ¿ok? Las televisiones, su ciclo, digamos, de vida sería desde que empiezan a utilizarlas hasta que ya no, hasta que tienen que tirarla porque ya los enchufes ya, ¿qué será? Porque ya no pueden recibir señal y ya hay una Pues tecnología mejor. de hecho, maestra, las televisiones tienen una cantidad de horas de funcionamiento que te establecen, creo que en su información, no sé, 40.000 horas de vida, ¿no? Correcto. De hecho, en el caso de las televisiones, la vida útil suele ser más corta que la vida del desarrollo tecnológico. ¿Ok? No sé si recuerdan hace algunos años que iban a sacar del aire la televisión análoga y que la iban a sustituir toda por televisión digital. ¿Recuerdan eso? Pasó hace como Sí, 6 años. Ok, sí, eso ya. sería un ejemplo del fin de la vida de la televisión análoga. ¿Ok? O sea, sus televisiones se iban a convertir en obsoletas y por tanto, pues necesitaban casi casi deshacerse de ellas y llegar a otra, aunque la televisión todavía funcionara. ¿Ok? Entonces, fue el caso donde se terminó el ciclo de vida del desarrollo de las teles, aunque la vida útil todavía pues, fuera más larga. ¿Ok? Por eso hubo gente que mejor no se compró otra tele, sino que se compró una antena. ¿Sí? Entonces, ¿está clara la diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Sí? A ver, ahora, ¿qué sucede generalmente con las obras de infraestructura? Que tienen unas vidas útiles bastante largas, ¿no? Y generalmente los ciclos de vida también son ciclos de vida muy prolongados. O sea, son 20 años, 50 años, etcétera. ¿Ok? Y eso hace pues una diferencia bastante grande a la hora que tenemos que considerar los elementos de todo su ciclo de vida. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? No, profesora. ¿No, Omar? No. Ok. Entonces, pues con esto terminaríamos el primer capítulo de, del programa. Les voy a poner algunas actividades en el Classroom. Voy a